vamos a hablar de ese aumento brusco en su presión. ¿Le ha pasado a usted o qué haría si efectivamente de repente tiene un subonazo de presión arterial? Hoy está justamente el doctor Luis Espinosa con nosotros para hablar de este tema. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos bienvenido. Días. Gracias. Doctor, quizá como para ubicarnos en el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son los márgenes, digamos, aceptables o regulares de cómo debería estar nuestra presión? Claro, buenos días a todos. Esto está definido, depende mucho de la información, de donde uno obtenga esa información. Las guías norteamericanas establecen más o menos los rangos que estamos viendo aquí en la pizarra. Ellas dicen que una presión arterial normal podría considerarse aquella que se encuentre por debajo de 120-80. De ahí en adelante empezamos a ver una serie de categorías con respecto al rango de presión que nos van diciendo si la presión está elevada, si eventualmente ya está alta, que es lo que llamamos hipertensión arterial, y también nos define un margen, que es justamente este que está por acá, en el cual podemos hablar de una crisis hipertensiva, que es cuando el paciente se presenta con presiones que están por encima de 180/120. También hay algunas otras guías, específicamente las europeas, que modifican muy mínimo estos parámetros. Por ejemplo, la presión diastólica, para hablar de una crisis, sería mayor a 110, pero el resto es muy similar. Ahora, para entender un poquito más este término, ¿verdad?, de crisis hipertensiva, ¿hay alguna manera de diferenciarla de literalmente, básicamente o literalmente una emergencia? Sí, es un juego de términos, ¿okay? Voy a tratar de explicarlo porque son definiciones o clasificaciones un poco más técnicas. Claro. Crisis hipertensiva es cualquier presión que esté por encima de 180 sobre 120. Eso, doctor. Es una presión bastante alta, efectivamente. Hay una clasificación que dice que una crisis hipertensiva puede ser una emergencia hipertensiva cuando ese nivel de presión arterial daña algún órgano del cuerpo, para ponerlo en palabras sencillas. Si vos tenés la presión por encima de 180 sobre 120 y estás presentando un infarto, por ejemplo, eso es una emergencia hipertensiva. ¿Okay? ¿Qué es una urgencia? Que es la otra clasificación que a veces podríamos escuchar por ahí, que es cuando la persona tiene esta misma crisis, tiene la presión por encima de 180 sobre 120, pero no tiene daño en algún órgano específico digamos, agudo en ese momento. Y es importante mencionar esto porque no quiere decir que los pacientes con una urgencia hipertensiva no puedan tener síntomas, aunque me adelanto tal vez un poco. La mayoría no tiene síntomas, incluso con estas presiones. Pero hay un porcentaje de pacientes que sí van a presentar algún síntoma diferente a lo que podría ser cuando un órgano de estos se daña, como el corazón, el cerebro, el riñón, etc. Examinemos eso, más bien entonces, cuando sí hay síntomas, ¿cuáles son los síntomas que podemos ¿verdad? visualizar como una alarma de que estamos en peligro? Claro, yo creo que lo más importante es eso, justamente poder identificar aquellas cosas con las que usted debe sí o sí consultar un servicio de emergencias. Incluso no sabiendo, porque aquí tenemos un aparato, un esfigmomanómetro, usted puede tener esto en su casa y tomarse la presión y lograr documentar que tiene más de 180 sobre 120 de presión. Pero, ¿cuándo debo ir ya a un servicio de emergencias? Número 1, si estoy con angor o dolor en el pecho. Aquí estamos deletreando, detallando todos estos síntomas. De hecho, creo que aquí lo puedo tal vez visualizar un poco mejor. Doctor, no todos estos síntomas, y lo aclaro, no todos los que están acá son las cosas o los signos de alarma por los cuales usted debe ir a un servicio de emergencia. A los que sí son y dejemos en blanco los que no, doctor. Específicamente les mencionaba dolor de pecho. Cuando usted está con la presión muy alta y tiene dolor de pecho, especialmente si ese dolor tiene más de 5 minutos, qué miedo, apareció en forma brusca, o sea, usted no tenía dolor y de repente empieza con dolor y asocia náusea, sensación de desmayo, eso es una emergencia sí o sí siempre, hasta que no se descarte lo contrario. ¿Cuándo también puede ser? Cuando se presenta confusión. O cuando usted, eso tal vez por supuesto el paciente pues no lo va a poder notar, pero si algún familiar que está en la casa sabe que su paciente es hipertenso y de repente se torna confuso, hablando cosas extrañas, y que tal vez aquí no está, presenta algún síntoma neurológico ya muy focalizado, que llamamos nosotros, dejó de mover la mitad del cuerpo, dejó de mover un brazo, está hablando como medio extraño, no puedo hablar. Como un derrame pudiera ser, doctor. Ese tipo de síntomas con la presión alta, emergencias seguro,
También el paciente que se presenta con falta de aire, que ese es otro que por aquí no veo, Ajá. que nosotros llamamos disnea. Falta ¿Ok? de aire. Falta de aire. Ok. Ese paciente que tiene la presión alta y de un momento empieza a sentir ahogo, Ajá. empieza a sentir ansiedad de que no puede respirar, de que le cuesta mucho, ese es un paciente que también debe estar en un servicio de emergencias. Los demás síntomas que vemos aquí, tal vez el único que podría yo decir también como un signo importante de alarma Dolor es de que cabeza. el dolor de cabeza, pero no que el paciente tenga 3 o 4 días de estar con dolor de cabeza y se toma la presión y está alta, sino ese dolor de cabeza que aparece Es un subonazo brusco, ahí con... de un momento a otro, Ok. y que de repente el paciente lo puede describir como un dolor muy intenso, muchas veces lo reportan como el dolor más intenso que han tenido en su vida. Si ese dolor se asocia a presiones altas, es un motivo para estar en un servicio de emergencias ya. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿verdad? Vayámonos a los dos casos. ¿Qué pasa con la gente que de repente no está diagnosticada como hipertensa, pero empieza a tener cuadros, ¿verdad? Y yo no sé si esto es con los años, que de repente puede cambiar el curso de nuestra presión, que de repente un día tuvo un subonazo, se va a la farmacia, si no tiene aparato, se la miden y le dicen, la tiene altísima. ¿Qué es lo recomendable para ellos? Voy a planteártelo, esa misma situación, tal vez algo diferente. La causa o el paciente que más frecuentemente tiene una crisis hipertensiva es un paciente que usualmente no está diagnosticado como hipertenso. Que no está. Ah, ok, Exacto. vamos por ahí entonces. Entonces, empezamos porque la crisis hipertensiva como tal es uno de esos primeros elementos que uno puede buscar como clínico para pensar, ok, este paciente evidentemente es hipertenso, Claro. tiene tiempo de estar así, no lo sabía, y ahora se presenta con una crisis Que hipertensiva. muchas veces no lo saben. Que de ¿verdad? hecho lo hemos hablado en otras ocasiones y es muy frecuente, Sí, o sea, sí. es probablemente lo más frecuente. Y el segundo grupo de pacientes que más frecuentemente presenta una crisis hipertensiva es el hipertenso, que ya sabe que es hipertenso, Ajá. pero simple y sencillamente, ya sea por factores relacionados meramente a su enfermedad o bien porque no hemos logrado llegar al tratamiento apropiado de este paciente, pues mantiene cifras de presión arterial altas. Exacto, digamos a ese que usted está diciendo, el diagnosticado, que de repente empieza a tener una presión, digamos que no llegó a 180, pero tiene 170, pero no presenta ningún síntoma de los que hemos mencionado que podría ser esa crisis. ¿Qué debería de hacer? Lo primero es definitivamente, si no está en control médico, ponerse en control médico. Ajá. Eso es lo más importante, porque como te mencionaba, ese es el paciente que eventualmente va a terminar haciendo una crisis hipertensiva. Y ahorita mencionaste un detalle que de hecho creo que no hemos tocado. ¿Qué pasa si el paciente tiene menos de 180 sobre 120, pero está hipertenso, está por encima de 140, 90? Exacto. Ese es un hipertenso descompensado, pero que no está en una crisis. Y de hecho es uno de los más comunes. ¿Qué debe hacer ese paciente? Si no está en control médico, número uno, acudir y ponerse rápidamente en control médico. Y si ya lo está, lo correcto y lo apropiado es para los que manejamos hipertensión con más frecuencia, recibir o dejar alguna línea de comunicación con ese paciente para que ese paciente pueda abordarnos, decirnos, doctor, tengo la presión alta, estoy con estos síntomas, es algo que debo esperar, ¿qué puedo hacer? Por lo general, lo primero que vamos a tender a hacer es a definir si hay algún signo de alarma. Claro. Que obligaría a una consulta en un servicio de emergencias. Y si no es así, y hay algún otro síntoma como estos que no marqué, que es muy frecuente a veces ver, entonces tratar de orientar al paciente en cómo modificar su tratamiento o añadir algo nuevo para posteriormente en unos 2 o 3 días revalorarlo en forma presencial en la consulta y definir qué más se puede hacer. Volvamos al caso este que usted mencionó, ¿verdad? Donde de repente sí es hipertenso, pero ahora lo dijo claramente. Puede ser que no seamos todavía diagnosticados hipertensos, pero a lo mejor estamos con un dolor en el pecho, con una disnea, con problemas para respirar, a lo mejor confusión, a lo mejor un dolor tremendo de cabeza súbito. Digamos, en esos casos, aunque no seamos hipertensos, son de ida obligatoria a un centro de emergencias. Totalmente de acuerdo, Patricia. De hecho, son signos o síntomas algunos que obligarían realmente a cualquier persona a acudir a un servicio de emergencias. Ahora, doctor, mucha gente se debe estar preguntando en casa, ¿verdad? Ok, ¿en qué momento? Porque, a ver, hay personas que han tenido cuadros de subonazos de presión. Sí, es muy frecuente. Y yo no sé qué, ahora usted me va a decir qué los pueden motivar, ¿verdad? Que de repente son aislados o algunos pueden repetirse por ahí. Entonces uno dice, ¿será que me convertí en hipertensa? ¿O en qué momento verdaderamente
soy hipertensa a pesar de haber tenido algunos o no? Te lo voy a responder de esta manera. Para un paciente no conocido hipertenso, definitivamente tener lo que llama la gente un pico hipertensivo, Exacto. una presión alta aislada, no necesariamente condicionaría el diagnóstico de hipertensión inmediatamente, pero sí es la forma más fácil de hacer un screening, o sea, de agarrar ese paciente de la población y decir, ok, a usted voy a ver y voy a averiguar si es hipertenso. Aunque el resto de los días su presión está normal, porque si bien es cierto, como lo decías, hay varios factores, especialmente factores externos en pacientes que incluso no son hipertensos, que pueden subir la presión arterial. El simple hecho de esa respuesta hipertensiva a veces es el elemento clave que nosotros buscamos para saber que ese paciente está en riesgo de ser hipertenso o ya lo es. Por cierto, Joana Mata nos está escribiendo en este momento, doctor, y nos hace una consulta a propósito de esta situación. Dice que ella ha tenido bastantes picos de subonazos de presión, ¿verdad? Ya lo ha consultado, le han dicho que ella no es hipertensa, pero dice que esto se ha vuelto como muy repetitivo, ¿verdad? Y que la tiene verdaderamente preocupada. Hay un concepto que nosotros manejamos, que es el concepto de inercia diagnóstica, y también hay un concepto que es el de inercia terapéutica. Lastimosamente, hipertensión, y no solo en Costa Rica, a nivel mundial, es una enfermedad que a pesar de ser tan frecuente, está subdiagnosticada probablemente. Y por esto, justamente por ese fenómeno, vemos a un paciente con la presión alta una vez, pero el médico tiende a asumir que no necesariamente la presión estaba alta porque es hipertenso, sino porque estaba con dolor, lo cual inicialmente es cierto, pero ya cuando un paciente como ella empieza a decir, es que cada rato tengo pico, ya ahí hay algo que no está bien, algo que no se documentó, porque desde esa primera consulta donde esa paciente llega con una presión alta, tal vez sí inducida por dolor, esa paciente, a pesar de que en ese momento estoy de acuerdo que no se debió haber dicho que era hipertensa, se debió haber sacado el montón y haberse hecho los estudios apropiados para saber si es hipertensa. Ahora, en este caso, por ejemplo, en el de Joana, y me pongo en el de las muchas Joanas que deben haber preocupadas que si somos o no hipertensas, De hecho. ¿alguna recomendación, digamos, que ponga uno en práctica clínica en casa como para llegar al doctor y decirle, bueno, yo me vengo midiendo la presión estas 2 semanas, no sé, ¿hay algo que podamos hacer para adjuntarle un poquito más de información a un doctor que esporádicamente nos ve? Esto es curioso y es algo muy, muy clínico. El automonitoreo, que es básicamente que el paciente tenga su maquinita en la casa y de repente empieza a tomarse la presión en forma seriada, o sea, al azar, está bien descrito bajo ciertas metodologías como un método diagnóstico útil de hipertensión. Pero por lo general, si el paciente no ha tenido contacto con el médico, el paciente no sabe cómo hacer esa medición. Exacto. ¿Okay? Por lo general, medir la presión arterial en la casa como automonitoreo, antes de que alguien le diga a usted que usted es hipertenso, de acuerdo a la evidencia científica, no está muy bien avalado, pero sí como screening. No para diagnóstico, para un mapeo pero ahí, exacto, y es lo que usted me está diciendo, y es lo que realmente sucede muchas veces. El paciente le lleva a uno algunas mediciones de presión arterial. Estamos de acuerdo que yo probablemente no voy a agarrar esas mediciones para decir que ese paciente es hipertenso, Sí, claro, pero las claro. voy a usar como screening en esa primera consulta para decir, usted tiene una alta probabilidad de ser hipertenso. Claro. Entonces vamos a hacer un automonitoreo de esta manera. Vas a tomar la presión en tales horas, tantos días, vas a tomarla con ciertas características. Uno le enseña al paciente cómo debe tomarse la presión en la casa para que esas presiones sean válidas. Y una vez que tenemos ese automonitoreo domiciliar ya indicado por el médico con las características apropiadas, podría ser un método útil de diagnóstico de hipertensión, no siendo el único y probablemente no el más exacto, pero para captar rápidamente a ese paciente probablemente uno de los más apropiados. Excelente, doctor Espinosa, de verdad que muchísimas gracias Para por servirles. compartir toda esta información con nosotros. Y sí, hay que cuidarnos, todo es prevención, ¿verdad? Exactamente. Y estar al día con nuestra salud. Que pase un feliz día a usted. Igualmente, Patricia, muchas gracias.